Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes cada martes y jueves. Nos da mucho gusto que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook. Bueno, pues esta mañana estamos grabando nuevamente desde la plataforma abierta de innovación, que es Play, y nos da mucho gusto recibir a una persona que ya tenía mucho tiempo por ahí echándole el ojo para que pudiera acompañarnos. Ella es Mania Virginia Juanqui Vega. Y bueno, pues Mani, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, al contrario, por la invitación tan amable que me has hecho. Estoy aquí para servirles y pues para compartir un poco de esto de lo que haces. De lo que hago y que pongo en práctica todos los días. Gracias. Y bueno, antes de iniciar, yo quisiera preguntar, a ver, ¿quién es Mania Juanqui? ¿Qué hace? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es la razón por la que la invitamos? ¿Qué fue lo que estudiaste? Todo. Me gusta preguntarles porque luego uno lee muy fríamente un currículum y como que no sabe tanto como el que ustedes mismos nos digan qué hacen. Muy bien. Bueno, pues yo hace casi 17 años tuve una especialidad muy interesante que está relacionado con el bienestar tanto de los adultos mayores, pero el bienestar en general de la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la gerontología social, pero también con lo que es la tanatología, ¿ok? Esta especialidad la tuve en España, tuve una experiencia profesional riquísima. Estuve trabajando con personas con enfermedades neurodegenerativas avanzadas. Tuve una revalidación de mi licenciatura en Administración y Mercadotecnia, que hace ya unos 35 años que salí egresada de la carrera de aquí del ITESO. Pero bueno, de alguna manera todo sirve en algún momento de la vida y definitivamente pues me lo revalidaron en España. Estuve al sur, en Cádiz, y bueno, estuve como directora de centros geriátricos y también tuve la oportunidad de trabajar directamente pues con adultos mayores y personas en procesos de duelo, ¿no? Por pérdidas diferentes. Qué interesante. Por ahí vi que también estuviste trabajando para la Diputación de Cádiz. Así es. Haciendo que trabajos de investigación. Trabajos de investigación, proyectos sociales. Sobre todo, pues sabemos que son sociedades envejecidas en Europa. Sí. España, pues, nos lleva unos añitos de ventaja. Nosotros hacia allá vamos, claro, y ya lo estamos sintiendo en nuestra sociedad. Estamos trabajando también aquí con adultos mayores, pero definitivamente fueron proyectos muy interesantes para personas, por ejemplo, que tenían afectaciones de motricidad y que no podían salir, vivían solas y no podían salir a hacer sus compras, a comprar los medicamentos, no tenían un acompañamiento, heridas muchas de soledad, en estado de viudedad muchas de ellas, ¿no? Entonces esos proyectos sociales iban encaminados a ayudar a ese gremio de la población. Claro. ¿Sí? No, pues muy interesante. Este tema que hemos querido abordar, de humanizando el final de la vida, sí, híjole, suena un poco triste, conmovedor, pero que finalmente se tiene que abordar y seguramente muchas de las personas que nos están viendo en este momento están o pasaron por un proceso, no necesariamente ellos, pero con sus padres, su familia más cercana, sus hijos, qué sé yo, y de todas maneras vamos hacia allá, porque eso es lo que tenemos seguro, ¿no? La muerte. Sí, sí. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo puedes tú definir este título tan fuerte? Porque suena fuerte. Sí.
Mira, cuando yo me vine de España, que fue aproximadamente 7 años aquí a Guadalajara, a residir aquí a Guadalajara, pues ingresé al Hospital San Javier en la clínica de dolor y paliativos, ¿de acuerdo? Y luego también en el Country 2000 estoy en 2 equipos, ahorita llego a lo que me has preguntado, pero para dar el contexto de por qué me desenvuelvo en ese ámbito. En el Country 2000 estoy en el Comité de Bioética, que es al final de la vida, pero también al principio de la vida, también referente a la cuestión de los trasplantes, etcétera, ¿no? Pero hay un equipo muy interesante en el que estoy, que se llama UCI con H, Humanización de la Salud de Cuidados Intensivos o Cuidados Críticos. Allí hay una herramienta de servicio que se llama Código Lila. Ese Código Lila se activa cuando una persona cae en agonía. Ahora, cuando hablamos en general de la humanización de la salud, ¿no? Al final de la vida, humanizando la salud al final de la vida, la intervención no nada más es con el paciente. Y de hecho, este es un mensaje que quiero darles a toda la población que nos está viendo, que nos está escuchando y a los profesionales de la salud, porque necesitamos formarnos e informarnos en este tema. Totalmente, claro. ¿De acuerdo? Creo que debería de ser parte, incluso, perdón que te interrumpa, sí, de la propia educación que nos dan como básica. Claro. Porque, bueno, de por sí los mexicanos, estoy en un contexto mexicano, siempre hacemos como de la muerte todo un misterio. A veces nos reímos. O toda una fiesta. Toda una fiesta. Una algarabía. Claro, pero cuando nos toca también, hay quien, tú vas a un funeral y ves a gente que no sabe cómo abordarlo, esto, ¿verdad? Cómo afrontarlo. Ahora, bueno, luego va a ser otro tema que quiero también preguntarte, pero la tanatología o todo lo que tú haces no solamente tiene que ser con la pérdida de un humano, puede ser con una pérdida que sintamos como algo muy fuerte. Yo lo veo algo muy significativo para ti. Yo lo veo en los jubilados. Que exactamente. Mucha gente se va jubilada y tú dices jubilada, júbilo y van a vivir la vida. Jubilé, ¿no? Y se mueren porque ya no saben más qué hacer. Pero bueno, vamos a retomar con este tema de lo que estábamos. Y también de la tanatología, porque sí, realmente mi intervención... Mi intervención es desde la tanatología y qué bueno que haces ese paréntesis, Janet, porque creemos que solamente se actúa desde la tanatología cuando una persona está en fase terminal y no necesariamente. Es muy amplio el campo de la tanatología porque aborda toda la cuestión de los duelos. Total. Duelos quiere decir dolor, desde el latín duelum, que quiere decir dolor. Pero para que haya ese dolor, antes tuvo que haber una pérdida significativa, ¿sí? Una pérdida significativa en la que yo me siento amenazado de perder algo o lo he perdido. Entonces, estamos hablando entonces desde un duelo anticipatorio, ¿sí? Cuando yo veo signos de algo que puedo perder en el terreno moral, en el terreno económico, material. Ahorita decías tú sobre la jubilación. Sí, y fíjate que tuve la oportunidad aquí en Guadalajara de dar cursos de formación precisamente a personas que se iban a jubilar de la empresa Citran, de la línea 3. Del tren ligero. Claro. Exactamente, de la empresa Citran, también a personal de la Secretaría de Finanzas de aquí del gobierno, también preparando a personas del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, que en el sexenio pasado pues existía ese grupo, ¿no? Ese organismo descentralizado del gobierno de Jalisco. Claro. Y creo que es muy importante porque las personas que pierden, se puede decir, un rol laboral o que ya se jubilan, a veces no saben qué hacer, ¿no? Ahora, claro. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿no? Me levanto y me desocupo, dice mi papá que está jubilado. Dice, yo me levanto y me desocupo. Digo, me encanta la idea, pero bueno, hay quien sabe llevar esa parte muy padre. Exactamente, realmente. Pero hay quienes no saben, claro. ¿no? Entonces, ahí es donde entra la conjugación de otras disciplinas,
junto con la tanatología, como es la logoterapia del doctor Viktor Frankl, que es la terapia del sentido de la vida, o sea, cómo resignificar mi vida después de haber tenido una pérdida importante, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando hablamos de tanatología, pues mi intervención también es con personas que han sufrido separaciones, divorcios, abortos, deseados o no deseados, cuando han tenido un atentado en su dignidad como personas. Claro. Ustedes pues manejan también este tipo de temas, ¿no? Con mujeres violentadas, cuando hay violencia intrafamiliar. Secuestrada. Exactamente. De hecho, mi intervención también es con familias de personas secuestradas, con suicidio, asesinatos, pues, o jóvenes, por ejemplo. Ahorita tenemos un problema muy grave en jóvenes de 13 a 17 años, las estadísticas, con ideación suicida y con intento suicida. Qué fuerte tu trabajo. ¿Cómo le haces para...? Porque se requiere también de preparación física, mental, todo. Espiritual y todo. Además, ¿no? Sí. Yo definitivamente, Janet, te lo puedo decir abiertamente, con todo el respeto del credo religioso de cada persona, pero yo sí creo que es un don de Dios, definitivamente. También, por supuesto. Y todos los días yo le pido que Él me resetee. Sí, claro. Sí, para tener pues esos bríos, esa alegría. Porque mira, te voy a decir una cosa. Cuando hablamos de tanatología vemos así como una cortina negra, ¿no? Algo así como brumoso, oscuro. Y definitivamente no. Tanatología es hablar de vida. Y también te debe dejar una gran satisfacción, por supuesto. Por lo yo que creo que logras con nunca he sido tan dichosa y tan feliz como ahora que estoy practicando y estoy viviendo, como te digo, al pie de los moribundos, se puede decir, en el área intrahospitalaria, en el área domiciliaria también, ¿no? Que es cuando me llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, definitivamente en México el tema de la muerte aún sigue siendo un tema tabú, así como en otras sociedades, ¿no? Pero no es lo mismo cuando las familias y el mismo paciente recibe un acompañamiento, ¿sí? Como para darle una significación diferente, que se puedan expresar, Janet, porque hay mucha conspiración del silencio. La familia a veces tiene miedo de decirle el diagnóstico real al paciente y el paciente vive una angustia, una ansiedad porque no sabe hacia dónde va. Claro. Y muchas veces, con perdón, pero también compañeros médicos a lo mejor no están preparados para dar las malas noticias y como que tratan de maquillar la situación, pero quien vive la ansiedad definitivamente y la angustia de no saber hacia dónde va con su pronóstico es el paciente. Por supuesto. Entonces, claro, además de que desde el derecho de autonomía de la OMS, que le compete al paciente, nosotros tenemos que estar preparados en cuanto a todo lo que es comunicación asertiva para saber dar las malas noticias en el ámbito hospitalario, ¿sí? Oye, qué difícil ahorita que lo dices, porque a mí como que me mueven muchas cosas, el que, por ejemplo, el paciente que está padeciéndolo, que tiene quizás el dolor, el sufrimiento, el dolor físico, el sufrimiento de ver a la familia, que además luego caen en crisis y que a veces caen en pleitos porque tienen que tomar ellos también decisiones. Sí. Qué fuerte. Y todo esto tú estás ahí acompañándolos. Sí, definitivamente. Mira, Janet, en la toma de decisiones también es importante que la sociedad lo sepa, ¿sí? El paciente, inclusive antes, todos nosotros, antes de encontrarnos en una enfermedad terminal, ¿sí? Somos los que tenemos el derecho de decidir qué tipo de intervenciones terapéuticas debo de tener o cuáles no. Claro. Aquí, no sé si han escuchado de PALIA, que es un organismo también descentralizado del gobierno, que es la Clínica de Dolor y Paliativos del gobierno de Jalisco, ahí por Avenida Soquipan. Ellos han promovido desde el 2019 un documento que se llama de directrices anticipadas. Ese documento, antes las personas pues lo tramitaban de manera particular con notario público, donde el paciente expresaba o la persona expresaba que no quería pasar por tratamientos invasivos que no le fueran a regresar la salud. Pues hoy se los comparto y aprovecho, este documento es gratuito, tiene valor legal,
¿sí? Y lo podemos tramitar cualquiera de nosotros. Inclusive, como les digo, no tenemos que esperarnos a estar en una fase terminal o en agonía para tramitar ese documento, porque en principio tenemos que estar en nuestro juicio sano, completamente conscientes de lo que vamos a firmar. Por supuesto. Y este documento, la leyenda dice así, o sea, es muy simple pero muy profunda. En caso de encontrarme en una enfermedad terminal, ¿sí?, renuncio a tratamientos invasivos o maniobras extraordinarias que no me van a regresar la salud para pasar a cuidados paliativos. Y ahí, si te das cuenta, ya estamos hablando inclusive de lo que es la humanización de la salud al final de la vida. ¿Por qué? Porque el paciente tiene todo el derecho de decidir si va a querer la intubación o no va a querer la intubación, hemodiálisis, quimios, radios, reanimación cardiopulmonar, etcétera. Que muchas veces el paciente ya está muy complicado en su organismo, en la funcionalidad fisiológica, y a veces la familia es la que impide claro. que se tome una decisión adecuada en un momento adecuado, como para decir, hasta aquí llegamos, claro. ¿sí? Y no pasar a lo que se llama obstinación terapéutica, y que antes se nombraba con un término más crudo, que era el encarnizamiento terapéutico. Vale, o sea, sí está fuerte. Si nosotros nos vamos años atrás, décadas atrás, o sea, tú entrabas a un hospital y veías, no sé, una persona llena de tubos, hinchadísima, con suero a tope, etcétera. Que nada más prolongan el sufrimiento. Que nada más es prolongar, como dices tú, el sufrimiento y la agonía. De la gente de alrededor. Exactamente. Claro. Es que es difícil para el ser humano desprenderse, ¿no? Esa parte también la trabajas con toda la familia. Por supuesto que sí. Tienen que hacer una conciencia total de que hasta ahí... fíjate, me haces recordar, no hace mucho tuvimos como visitante también entrevistado a Enrique Velázquez, no sé si lo ubicas, es el diputado, y que trae ideas progresistas sobre temas que tienen que ver con esto del derecho a la salud y a una muerte digna. Okay. Y él tiene la información de algunos países en donde van directamente ya a practicar esta parte de la muerte anticipada y bueno. Es un tema bastante puntilloso. Muy fuerte, pero que muy dices, fuerte. Bueno, pues ya no me voy a esperar a que poco a poco se vaya apagando tu cuerpo, sino que si se desconecta y si hasta donde dé, ¿no? Hay muchos factores. Muy interesante. Hay muchos factores que intervienen, desde la bioética, por ejemplo, actualmente, desde la bioética actualmente, lo que podemos hacer es acompañar al paciente, darle todas las herramientas para que tenga bienestar, respetar su voluntad anticipada, inclusive si no tuviese ese documento de directriz anticipada firmado, pues puede ser de manera verbal, ¿no? A ver, este documento, me quiero detener aquí. ¿Cómo lo pueden obtener? Está en una página de internet en donde lo puedan descargar. No, van directamente a Palia. Van directamente a Palia, solamente muestran el INE, ¿sí? Y entonces le dan el documento. Antes estaban foliados, hoy el doctor Patrick Pendavis, que es el director de Palia, me ha comentado que ya no es necesario estar foliados, pero sí tienen efecto legal, ¿no? Ahora, ¿tiene que ir la persona interesada? Porque no si necesariamente. Ya está en un estado grave, crítico. Puede ir un responsable legal, puede ir un familiar, y de allí se va y se hace una investigación personalizada al domicilio, de tal manera que puedan comprobar que no hay una coacción psicológica y que sea algo libre, voluntario por parte del paciente y que esté cognitivamente bien. Sí, exactamente. Es solamente esto lo que se necesita. Va a trabajo social, a investigar y se entrega el documento sin ningún problema. Y ya, se necesitan dos testigos solamente que pueda firmar el suscriptor o la persona interesada, ¿no? Claro. Entonces, esto de la directriz anticipada es parte de humanizar el final de la vida. Total. ¿Por qué? Porque se respeta el querer, se puede decir, el deseo de la persona de que no se pase de esa línea como invisible para
para lo que se llama obstinación terapéutica, sino que si yo tengo una enfermedad terminal, ¿sí?, con un pronóstico complicado y no es reversible, entonces yo digo hasta aquí. Quiero vivir el resto de los días que me queden por vivir con bienestar, con calidad, controlando toda esa parte del dolor físico. Totalmente, sí. Del sufrimiento, que ahí hay una diferencia. El dolor físico es medible, sí, pero el sufrimiento no, porque es subjetivo. Y nosotros como familiares o como terapeutas que acompañamos al paciente terminal, nosotros somos los que le llevamos todas esas herramientas para que él descubra ese potencial interior que tiene para tener bienestar al final de la vida. Sobre todo los miedos, las angustias, ¿sí? Inclusive, fíjate, a mí me toca trabajar lo que es la reconciliación, el perdón, ¿sí?, la parte de la gratitud, que es muy importante. Qué fuerte, sí. El que se les pueda cumplir los deseos de algún proyecto de vida que pueden ver truncado porque se acerca a una finitud y que a lo mejor lo puede realizar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora también ofrecer esta ayuda psicológica cuando es necesaria, tanatológica por supuesto, y espiritual también desde el credo religioso que tenga cada persona. Allí tenemos que ser muy respetuosos también del credo religioso. Hay personas que son ateas, agnósticas totalmente. Yo, aunque soy creyente católica, lo debo de respetar también desde la tanatología, ¿no? Totalmente, sí. Pero aquí empieza una labor de acompañamiento precioso por parte de la familia, ¿sí? A veces no sabemos cómo acompañar. Tienes que romper ese paradigma con la familia. Sí. Y es un trabajo muy fuerte. Es muy fuerte porque entre más grande es la familia, Sí. pues más diversas son las opiniones, Sí. sobre todo a la hora de la toma de decisiones con respecto a los tratamientos, ¿no? ¿Cuándo parar para no obstinar? Claro. O cuándo soltar y dejar ir. Pero esa es mi labor, tanto como te digo en domicilio como en hospitales, que colaboro con varios equipos de salud. Está Onquimia, que son oncólogos estos muchachos, estos médicos especialistas, que el doctor Miguel Fuentes. Está la clínica de enfermedades autoinmunes y psoriasis. Está, como les decía, la clínica de acá de dolor y paliativos del San Javier y la clínica del Country 2000 y también en el Hogar San José, que es donde colaboro con mis adultos mayores. No sé si has escuchado de una casa que se llama Juanita y Fer. Sí. Lugar para morir con dignidad o una cosa así, que también a mí me movió mucho ese título. Cuando lo vi dije, bueno, pero qué importante esto que tú ahora pues me hace un match, ¿no? Cuando lo escucho. Mira, Janet, sí he escuchado de la casa de Juanita y Fer, pero creo que hace falta muchísimo por hacer aquí en nuestra sociedad de Jalisco. Mira, en Estados Unidos y en Europa hay algo que esto nace en Inglaterra con Cicely Saunders, la doctora Cicely Saunders, por allá en el 65, algo que se llama hospice. El hospice es un lugar específico para enfermos terminales, avanzados. O sea, es un lugar para ir a morir. Pero no te creas que es un lugar tétrico. No, hay musicoterapia, hay acompañamiento terapéutico. Te dan un final feliz, digamos. Sí. O sea, en Estados Unidos hasta hay músicos con arpa, casi ves los angelitos, ¿no? No, es algo precioso. Claro, por supuesto. Pero es una manera de morir diferente, supuesto, claro. Con todas las seguridades personales de que en cualquier momento hay una intervención de especialistas médicos, de enfermería, donde no va a haber sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estaba el Hospice Cristina, me tocó conocer a la dueña,
Era una fundación, una asociación civil sin ánimo de lucro. Desafortunadamente ya no continúa funcionando. Aquí en Guadalajara, sí, estaba en Ciudad del Sol. Mira. Y me tocó conocerlo. Pero yo lanzo la invitación para que quienes tengan esa oportunidad, por favor, que estén en este medio, ojalá puedan hacer hospices, porque a mí me lo preguntan y me lo piden, Mani, y sobre todo personas, pacientes que vienen de Estados Unidos, me dicen, Mani, ¿no hay un hospice aquí? ¿No hay hospice en Guadalajara? Y les digo, no hay. No hay, pero hubo. Qué importante. Entonces, hubo, y fue una asociación civil sin ánimo de lucro. La verdad no sé el motivo por el cual se cerró, pero yo los invito a toda la sociedad civil, por favor, Claro. Si alguien tiene esa oportunidad o el gobierno de Jalisco tiene esa oportunidad, necesitamos esos espacios dignos para que las personas puedan ir a morir, ¿no? Claro. Ahora, dentro de lo que tenemos en nuestros recursos, pues sí hay organizaciones de la sociedad civil que reciben a pacientes ya con enfermedades terminales avanzadas, ¿de acuerdo? Y pues se les da el trato digno que merecen ellos, se les da la atención, como les digo, en todos los sentidos, para que puedan morir con dignidad, ¿sí? Ahora, algo bien importante, tenemos que meternos en el mundo del paciente terminal, Janet. Totalmente. Que a veces estamos distraídos, estamos compungidos, estamos sufriendo nuestro duelo anticipatorio. Totalmente. Donde hay mucho bloqueo mental, hay ansiedad, hay depresión. Oye, y a mí me ha tocado ver que también después se llevan incluso las cenizas a su casa y es un padecer que no es lo más conveniente. No es lo más conveniente. Miren, yo aprovechando ese comentario que tú haces, Janet, me dicen, es bueno tener las cenizas de mi marido, de mi hijo, de mi familiar en casa. Y yo les digo, ¿tanto cuánto? ¿Sí? Pueden tenerlas un tiempo prudente, mientras están trabajando ese desprendimiento. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que les cuesta más definitivamente el desprenderse de sus seres queridos que otras. Pero, por favor, no se alarguen de tal manera que después se convierte en un apego. Totalmente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque entonces nunca voy a poder cerrar ese duelo. ¿Sí? Son duelos que se van posponiendo en el tiempo y que posiblemente después se vuelvan duelos patológicos. Claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo somatiza todas aquellas pérdidas que yo no tengo integradas. Oye, Mani, a mí me gustaría invitarte próximamente para que hablemos única y exclusivamente del duelo. Muy bien. Porque hay infinidad de tipos de duelo. A mí me da pena porque el tiempo nos come y prácticamente ya se me fue. No quería yo interrumpirte tanto, una disculpa porque tenía que hacer algunas preguntas, pero sí me encantaría que pudiéramos hablar extensamente del duelo. Me parece muy bien. Y de esos diferentes tipos de duelo, porque hay familias sufriendo allá afuera. Lo que nos trajo la pandemia, simple y sencillamente, esta terrible forma de decirle adiós a una persona que entró, la intubaron y jamás la volviste a ver. No, es porque, es más, ni siquiera sabes si realmente murió porque no tuviste la oportunidad de despedirte de un cuerpo. Fue algo terrible. Terrible. Y yo creo que así como hay muchísimos más duelos que hay que sanar y que hay que buscar la manera de ver cómo podemos qué herramientas de afrontamiento podemos utilizar para poder sanear nuestros duelos. Y lo interesante es que no nada más es el duelo actual que estoy viviendo, es todos aquellos duelos que a lo mejor vengo cargando desde la infancia y que no tengo integrados. Vienen y se imbrican de alguna manera con el duelo actual, así como las tejas. Viene saliendo todo a flote en algún momento. Y es una bomba molotov, emocional, afectiva, y bueno, se agudiza toda la sintomatología física, psicológica, psiquiátrica que inclusive pueda estar padeciendo. Sí, bueno, pues de verdad que yo quisiera continuar. ¿Hay alguna red social o algún punto de contacto donde podamos tener más información contigo y que alguien quiera decirte, oye, Mani, me encantaría que vengas y que atiendas a lo mejor el caso específico de mi familia? Estamos atravesando por esta situación. Sí, claro que sí. Punto? Sí, mira, actualmente estoy en un equipo también que se llama Medicritic. Mis compañeros que son internistas me han dado muchísimo apoyo.
Estamos a la vuelta del Hospital Country 2000, ahí está el consultorio. Hay una plataforma que se llama Medicritic precisamente. Allí me pueden encontrar o sacar alguna cita, etcétera. Bien. Pero también, de manera particular, yo tengo una página en Facebook que se llama Ars Vitae, en latín, el arte de vivir. Allí me encuentran también, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Es un tema de verdad bastante extenso. Mucho. Yo te agradezco que aunque sea hayamos dado una pinceladita en este momento, pero ¿verdad? Tenemos que volver a invitarte para que nos amplíes muchos tópicos más. Y bueno, pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecerte el favor de tu atención, que hayas aceptado esta invitación con nosotros. De verdad nos sentimos muy, muy emocionados de haberte tenido y con el compromiso de tenerte, incluso de invitarte a darnos una charla. Yo creo que va a ser muy importante que nos des una charla acá en el Poder Judicial. Cuando ustedes gusten, estoy a sus órdenes. Claro que sí. Maestra Janet, muchas gracias. Ustedes agradecemos el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan buen día.